Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, Iglesia del Señor, en este día especial. Todos los días son especiales, hermanos, pero este día en especial, hermanos, es porque hacemos en conmemoración de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ordenó, la institución de la Santa Cena del Señor, que tiene un grande significado para nosotros, hermanos. Y dice la palabra del Señor que cuando lo hacemos en memoria de Él y anunciamos su muerte hasta que Él venga por nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Así, amados hermanos, también vamos a darles un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos visualizan a través de las redes sociales. ¿Cómo les decimos a aquellos hermanos que están en transmisión? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco. Y así, juntamente con nuestros hermanos en transmisión, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a participar de esta palabra del Señor que Él tiene para nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 22. Vamos a considerar los versículos del 7 al 20 con la ayuda de nuestro Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20. Cuando usted haya encontrado su lectura, puede glorificar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así, hermanos, vamos a estar leyendo en forma alternada estos versículos. Su servidor inicia leyendo el versículo 7. La iglesia, juntamente con nuestro pastor, va a leer el versículo 8 y así sucesivamente nos vamos a unir todos en el versículo 20 con la ayuda del Señor. Si ya lo tenemos, mis hermanos, vamos a empezar nuestra lectura base del tema de esta hermosa tarde. Amén. Dice así la palabra del Señor, San Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decida el padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén, aleluya. Pueden ocupar sus lugares con la ayuda del Señor, amados hermanos. Vamos a quedar atentos a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Amén. El tema que vamos a compartir con cada uno de ustedes y con mis hermanos en transmisión lleva como título: ¿qué significa la cena del Señor para mí? Es una pregunta que vamos a desarrollar en base a las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa la cena del Señor para mí? Ahora le pregunto a usted: ¿qué significa la cena del Señor para usted? Durante el desarrollo de este tema podrá contestarse a sí mismo qué significado tiene la cena del Señor para su vida en particular. También vamos a analizar qué significa la cena del Señor para la iglesia en general. Hermanos, cuando un ser muy querido parte de este mundo, sin duda alguna, los recuerdos vienen a la mente.
y por lo regular los momentos a solas con ese ser querido, a sus últimas palabras, son las que más se quedan grabadas en la mente de cada uno de nosotros. Hay personas que ven fallecer a su ser querido ahí en su cama, ahí en el lecho, pero lo que más les viene a la memoria cuando recuerdan a ese ser querido que partió son los últimos momentos que estuvo junto a él, junto a ella, o a lo mejor las últimas palabras que pudo pronunciar esa persona en cama, en agonía, son las que más quedan grabadas en la mente y en el corazón y quedan como un recuerdo de ese ser querido. De igual manera, nosotros los hijos de Dios, esta semana en especial es conocida como la semana de la expiación y estamos recordando los últimos momentos, los muy especiales de nuestro Señor Jesucristo durante su vida terrenal, porque no olvidemos que Él como hombre tuvo que nacer y también tuvo que morir. Y muy en particular, hoy, hermanos, estamos recordando cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Cena del Señor. Y es allí, hermanos, donde un gran aposento alto, según hemos leído, ya estaba preparado, dispuesto para Jesús y para sus discípulos, y así compartir de una manera íntima sus últimas palabras y sus últimas enseñanzas, sus consejos que quedaron en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Por tal razón, hermanos, los 4 evangelistas dejaron escrito este memorial, que en particular San Mateo y San Juan lo vivieron de cerca, hermanos. Y todo esto es para enseñarnos a cada uno de nosotros que esa muerte era por amor a la humanidad, para la humanidad que estaba perdida en delitos y pecados, y que esa muerte del Señor Jesús era voluntaria, no era una tragedia, como muchos ven la muerte de Jesús como culpa de los judíos, como culpa de los romanos, como una grande tragedia, pero no es así, hermanos. Era un plan eterno del Padre Celestial, porque Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Ya estaba preparado para esa fecha, hermanos, cuando Él fue crucificado, para redimir al hombre de la maldad. Y vamos a ver, hermanos, el gran significado de la Cena del Señor para los redimidos, es decir, para usted y para mí, para todos aquellos que hemos sido comprados a precio de esa sangre, que hemos recibido ese regalo, mis hermanos. ¿Usted quiere escuchar, hermano, qué significa la Cena del Señor para cada uno de nosotros? Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, la Cena del Señor para mí, para cada uno de nosotros, es celebración de la verdadera Pascua. La Cena del Señor es celebración de la verdadera Pascua. Y vamos a buscar, hermanos, en Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, con la ayuda de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículos 7 y 8. Aleluya. Glorifique al Señor cuando tenga su cita bíblica lista, mis hermanos, y así vamos a dar lectura en esta hora. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Por eso, hermanos, la Cena del Señor es una celebración, es una fiesta para nosotros. No es motivo de tristeza, no es motivo de lamentación, es motivo de gozo y de alegría, hermanos. Por eso el mundo no entiende cómo el cristiano puede gozarse, puede sonreír, puede estar contento cuando recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos están haciendo drama, muchos dramatizan la muerte del Señor y se le ruedan las lágrimas
y se lamentan, pero hermanos, porque ellos no conocen el significado de esa muerte. Y en relación a la Santa Cena del Señor, ellos tampoco lo pueden entender, pero nosotros sí. Y por medio de la Escritura nos dice cómo nosotros debemos de celebrar la Cena del Señor, cómo la debemos de conmemorar. Dice la palabra del Señor, no con la vieja levadura. La levadura significa o representa la hipocresía. Y dice también, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, de corazón, hermanos, de corazón humilde, corazón sincero, corazones arrepentidos del pecado. Y para entender este momento de la Santa Cena del Señor, debemos remontarnos al pasado, debemos de remontar nuestra mente al origen de la Pascua judía, porque aquí habla que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es la Pascua judía, mis hermanos? Para entenderlo, vamos nosotros al libro del Éxodo en su capítulo 12. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted en su casa puede leer el capítulo 12 del Éxodo para poder entender cómo se origina esta fiesta llamada la Pascua, instituida para los judíos, para el pueblo de Israel. Ellos, estando en el territorio egipcio en calidad de esclavos, hermanos, recibieron esta ordenanza, esta celebración de la Pascua, la cual apuntaba hacia su pronta liberación de la esclavitud, porque recordemos que ellos estaban como esclavos, estaban ellos siendo oprimidos de Faraón, de todos los egipcios, y de tal manera que el clamor de ellos llegó al Señor. Jehová levanta a Moisés y lo usa para darle mensaje a Faraón, pero él se resistía. El Faraón endurecía su corazón, no los dejaba ir, hasta que el Señor en la última plaga manda muerte sobre todos los primogénitos de los egipcios. Y por supuesto es allí cuando Faraón doblega las manos y deja ir al pueblo de Israel, y es allí donde recibe la orden de celebrar la Pascua, hermanos. ¿Y en qué consistía esta celebración que apuntaba a la libertad? Consistía en comer por familia la carne asada de un cordero que su sangre la iban a untar, hermanos, en los dinteles de sus puertas, en los postes, para que sirviera de señal al destruidor que pasaría la medianoche matando a los primogénitos de los egipcios, pero a las casas de los israelitas, cuya sangre estuviera en los postes y en los dinteles de las puertas, no tocaría la muerte, hermanos, no vendría la destrucción. Era señal de protección para ellos esa sangre del cordero. Y así, mis hermanos, ellos serían protegidos. Ese cordero, esa carne, se comería, hermanos, acompañada de hierbas amargas y también de panes sin levadura. Era estricta la orden, hermanos, de comer panes sin levaduras y también con hierbas amargas. Sí, hermanos, en esto consistía. Y algo muy importante, que era una cena a prisa. La tenían que comer apresuradamente, porque así iba el pueblo a salir de Egipto, de la esclavitud, apresuradamente, porque dice la palabra que los egipcios los apresuraban: váyanse ya de nuestros territorios, porque ellos tenían temor de que más plagas vinieran sobre ellos por resistirse. Por eso así era la Pascua celebrada en ese tiempo, hermanos, en Egipto. Gloria al Señor. Así que, hermanos, la Pascua es tipo de Cristo, el Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista, hermanos, sobre Jesús cuando lo vio y cuando él fue a ser bautizado. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En la ocasión pasada, hermanos, que compartimos el tema de camino abierto al lugar santísimo, decíamos que la palabra del Señor nos dice que los antiguos sacrificios de animales no quitaban el pecado, únicamente los cubrían, pero solamente el Cordero de Dios, su sangre, pudo quitar, desaparecer todos los pecados. Por esto, hermanos, es llamado el Cordero
de Dios, el Cordero que provió Dios Padre, porque no se puso él solo, no lo puso un hombre, no fueron medios del hombre para la redención de la humanidad, fue directamente del Padre que descendió su Hijo Jesucristo para dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, la cena del Señor es símbolo de algo que ya sucedió en el pasado y lleva la mirada hacia el nuevo éxodo, un nuevo éxodo. Hermano, nosotros tuvimos también un éxodo. Éxodo significa salida. Y así también nosotros espiritualmente salimos de la ignorancia, del error, del pecado, salimos de la esclavitud de Satanás, salimos, hermanos, por gracia de Dios que nos rescató, nos redimió del enemigo de nuestras almas. Y también tuvimos un éxodo, una salida. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la Pascua y la Cena del Señor representan para nosotros un nuevo éxodo y también un triunfo sobre la muerte, hermanos, sobre el pecado. Gloria al Señor, que se cumplió ¿dónde? En la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, mis hermanos. Allí se cumplió nuestra libertad, allí se cumplió el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, hermanos. Por esto nosotros debemos celebrar nuestra verdadera Pascua, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y al establecer la Santa Cena, Jesús señaló dos elementos muy importantes. ¿Cuáles eran esos dos elementos muy importantes? El pan, dice que tomó pan, y también la copa de vino, del fruto de la vid. Así que, hermanos, estos son símbolos. Muchas personas creen que literalmente al participar del pan y del vino, están literalmente comiendo la carne física de Jesús y su sangre como tal. Pero la Biblia nos enseña que es un símbolo solamente, ¿sí? Un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Y hermanos, es participar de su carne y de su sangre. Porque recordemos, hermanos, que Él lo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, hermanos, cuando habló acerca de su sacrificio que haría por la humanidad, de participar de su naturaleza divina. De tal manera, hermanos, que no lo comprendieron los religiosos, los judíos, se escandalizaron porque dijo el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? Él lo dijo, dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero, ¿qué dijeron? Está en San Juan capítulo 6, versículo 52 en adelante. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque ellos lo agarraron literalmente. Y sabemos que por el Señor estaba prohibido comer, ¿verdad?, carne humana y también beber sangre humana. Ellos dijeron: ¿qué nos vamos a convertir en caníbales comiendo su carne y peor aún bebiendo también su sangre? Entonces en el versículo número 54 dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria al Señor. Ahora nosotros lo entendemos, es espiritualmente, hemos sido participantes de la naturaleza divina, porque hemos aceptado, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? El verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Nosotros hemos, hermanos, tomado ese sacrificio, ese cuerpo molido, destrozado por nosotros, y hemos, hermanos, también sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad?, de nuestros pecados. Hemos participado entonces de su carne, de su muerte y de su sangre derramada que nos ha limpiado y que nos sigue limpiando hasta hoy en día de nuestros pecados. Por eso, hermanos, ellos no lo entendieron, pero Él hablaba de su muerte. Él hablaba, hermano, de ese sacrificio que nos hace tener
vida eterna. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, esto es únicamente simbólico. Jesús es el Cordero perfecto que derramaría su sangre para dar la libertad espiritual del enemigo, ¿verdad? Y del pecado. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué significa la cena del Señor para mí? Significa celebración de la verdadera Pascua, que es Cristo Jesús. Número 2, significa celebración de los redimidos del pecado. Es celebración de los redimidos del pecado. Vamos a San Lucas en el capítulo 22. Allí donde iniciamos, mis hermanos, San Lucas, capítulo 22, vamos a leer los versículos 14 y 15. Gloria a Dios. San Lucas 22, 14 y 15, que nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es una exclamación, hermanos. Es un sentimiento muy grande del Señor, un anhelo ferviente que Él tenía, porque dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya había celebrado el Señor la Pascua en otras ocasiones, en años anteriores, porque esto lo celebraban año con año, mis hermanos. Pero esa Pascua era la última, esa cena era la última en vida terrenal de Él, y por eso Él exclama que deseaba comer esa Pascua antes de padecer, porque le iba a dar un nuevo significado a esa celebración, mis hermanos. Y para nosotros es celebración de que hemos sido redimidos del pecado. En el antiguo pacto con Israel que Jehová hizo con su pueblo, ¿quiénes podían participar de la Pascua? Únicamente, hermanos, podían participar los israelitas. Solamente el pueblo de Israel. Había términos y condiciones, pero también había, hermanos, ciertas restricciones, grandes restricciones. 48. Vamos a leer, hermanos, aquí qué tenían que hacer los extranjeros que quisieran participar de la Pascua con el pueblo de Israel. Ya lo tenemos. Éxodo capítulo 12, en su versículo 48. Dice así la Escritura: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Versículo 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Que encontramos aquí restricciones, requisitos para los extranjeros, porque no era para ellos esta Pascua celebrarla. Mas sin en cambio, hermanos, en su misericordia Jehová abre, hermanos, una puerta para aquellos que quisieran celebrar la Pascua. El requisito era la circuncisión de los varones, que recordemos que desde el tiempo de Abraham fue, ¿verdad?, constituido como un pacto, como una señal del pacto, ¿verdad? Aquellos que fueran parte del pueblo de Dios, y en la ley de Moisés se instituye también como algo, hermanos, característico. Por esto, hermanos, cuando Jesús llega a ese momento de la Pascua, solamente participó con los 12 apóstoles, con aquellos que habían estado con él durante 3 años y medio, con aquellos que habían participado, hermanos, que habían comido con él, que habían bebido con él, que habían andado con él, que habían predicado con él, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus milagros. Aquellos que participaron, hermanos, que convivieron juntamente con el Señor, fueron los únicos que participaron de la Pascua con el Maestro de Nazaret. Por esto, hermanos, el Señor Jesús expresa ese grande sentir en su corazón, que anhelaba comer con todos ellos esa Pascua antes que padeciera de todas las cosas que nosotros tenemos conocimiento por la palabra de nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que solo
los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y que hemos sido sumergidos en agua, en el bautismo en agua, simbolizando nuestra muerte al pecado y una resurrección a una nueva vida, nos sentamos a la mesa del Señor a conmemorar la redención efectuada por Él, por la sangre de Jesucristo que nos lavó, que nos limpió. Muchas personas se preguntan o tienen esa inquietud, que por qué solamente los bautizados en agua pueden participar de la cena del Señor, porque no todos los que están en la iglesia, en la congregación. La respuesta, hermanos, o el ejemplo, lo tenemos en Cristo, en esa última Pascua que celebró. No la celebró con todo el pueblo, solamente con los 12 apóstoles. Ahora, ¿con quién el Señor comparte, hermanos, esa conmemoración, esa Pascua? Con los que son hijos de Dios, no con el extranjero, no con el incrédulo, no con la visita que no ha recibido el perdón de sus pecados, es con los suyos. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Dice la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen, dice su palabra, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, el Señor tiene una comunión íntima con los que le temen, con sus hijos. Por eso, hermanos, es muy estricto quién puede participar de la Santa Cena del Señor, no todos. Y así, amados hermanos, no pueden hacerlo los que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, los que no han entrado en ese nuevo pacto en su sangre, aquellos que dicen, después me bautizo, después acepto a Cristo, deme chance, déjeme y lo pienso, no es que estoy muy joven, no es que no estoy seguro. Hermanos, ellos no pueden entonces participar de la cena del Señor. Por eso, amados hermanos, es un momento muy íntimo, un momento íntimo que incluso en redes sociales no se transmite, porque es un momento de comunión íntima de la iglesia con el Señor Jesucristo. Porque no es un show, no es un espectáculo, no es, hermanos, algo fuera, ¿verdad?, que los inconversos puedan ellos verlo allí. Hermanos amados, por eso los ángeles de los cielos celebrarán la Pascua, hermanos, la cena del Señor, los ángeles del cielo. No. ¿Y saben por qué los ángeles del cielo no participan de la cena del Señor? Porque ellos no han experimentado ni experimentarán nunca la redención de sus pecados, porque son santos los ángeles. Ellos no pecaron, ellos no han pecado, ellos son santos. Por ellos no vino a morir Jesucristo, no vino a derramar su sangre por los ángeles del cielo. ¿Por quién vino a derramar su sangre? Por nosotros, por los seres de esta tierra. Por eso los ángeles no pueden participar de la mesa del Señor en los cielos, pero nosotros sí aquí en la tierra. Y más aún, hermanos, dice el Señor, que la volveremos a tomar, ¿dónde? En el reino de los cielos, cuando estemos con Él. Por eso, hermanos, es una celebración y somos privilegiados de poder participar de ella. Hermanos, ¿qué dice ahí en San Lucas, capítulo 22, versículos 16 y 18 por separado? San Lucas, capítulo 22, versículo 16, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahí está la promesa, hermanos. Ahí está la promesa, que Él volverá y participaremos del fruto de la vid. Participaremos nuevamente, hermanos, de esa Pascua. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Así que vamos entendiendo qué significa la cena del Señor para mí. En tercer lugar, ¿qué significa la cena del Señor para mí? Es una proclamación del Evangelio de Jesucristo. Es proclamación del Evangelio de Jesucristo. Vamos a las Escrituras,
en primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Aleluya. Gloria al Señor. Así, por medio del apóstol San Pablo, recordando la cena del Señor precisamente, dice la palabra del Señor: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. San Pablo retoma las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esa última cena con sus apóstoles y le da una enseñanza a la iglesia de los Corintios muchos años después, porque la iglesia celebraba la cena del Señor. Pero, hermanos, cobra también un significado importante, que se está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Cada vez que la celebramos, lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos esto en memoria de lo que Él hizo por nosotros, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es decir, que la cena del Señor nos sirve a nosotros para nunca olvidar la salvación que no nos costó nada materialmente, o a alguien pagó por su salvación, tuvo que irse de rodillas a un templo, tuvo que dar mucho dinero, tuvo que sacrificar un familiar. No, hermanos, nadie de nosotros ha dado ni hecho nada para obtener la salvación de su alma. Fue gratuitamente, hermanos, y ciertamente costó la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes que son padres daría la vida de sus hijos para salvar al peor criminal del cerezo, de la cárcel? ¿Alguno de ustedes lo harían, mis hermanos? ¿Sacrificar a su propio hijo, su hija, para que salga un delincuente de la cárcel? No, humanamente nadie lo haría. Pero hay alguien que divino que sí lo hizo, y fue el Padre, por amor a usted y a mí, que dio a su Hijo el sacrificio. Hermanos, ¿qué más grande prueba de amor queremos que esa que nos dio el Padre? En San Juan 3:16, el texto, ¿verdad?, conocido como el texto de oro, el texto central de toda la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros como cristianos ya no lo sabemos, pero a veces solemos olvidar, hermanos, el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo? Cuando estamos, ¿verdad?, en maldad, en pecado, nos olvidamos, tal parece, pero por eso la celebración de la cena nos ha de recordar, hermanos, su sacrificio, pero también proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque se refiere a su sacrificio, la cena del Señor, su carne destrozada, molida, y también su sangre derramada, la última. Toda su vida allí se fue, mis hermanos. Por esto, no olvidemos su salvación. No fue por buenas obras tampoco, sino la vida misma del Hijo de Dios. En la muerte y resurrección de Cristo se centra la fe del cristiano. Hermanos, es la columna vertebral del cristianismo, del Evangelio. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera muerte ni resurrección de Cristo, hermanos, no habría Evangelio, porque Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero si no hay muerte y resurrección, no habría Evangelio. Pero como la hubo, ahora nosotros predicamos un Evangelio. Predicamos, hermanos, salvación, vida eterna, perdón de pecados, sanidad del alma, sanidad del cuerpo y muchos más beneficios que recibimos, gloria al Señor. Y más aún, hermanos, que anunciamos al participar de la cena del Señor, su segunda venida, porque dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, hermanos, estamos anunciando que Cristo viene. Al participar de los elementos de la cena del Señor, decimos Cristo viene. Cristo viene. Es una predicación cuando participamos de la cena del Señor. Hermanos, por eso debemos de proclamarlo y debemos celebrarla. En la ocasión pasada mencionábamos que hay iglesias que la celebran una vez al año, otras cada 6 meses, otras el primer domingo de cada mes, otra cada 3 meses, en fin, hay variedad de que iglesias la celebran ciertos tiempos. Aquí, hermano, lo importante es celebrarla, no importa cada qué tiempo sea, lo importante es que cuando lo hagamos, hermanos, debemos de proclamar el Evangelio y recordar que Él viene por nosotros. No importa el número de veces que la celebremos, mientras estemos en vida sobre la tierra, hermanos, vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Por último, ¿qué significa la cena del Señor para mí? Número 4, es un análisis y una invitación al arrepentimiento verdadero. Es un análisis, pero también una invitación al arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos de nosotros hemos ido en alguna ocasión al médico, a los laboratorios clínicos? Cuando dicen, el médico nos manda, ¿verdad?, a hacernos análisis porque resulta que puede haber un problema de salud que quieren estudiar a fondo, ¿verdad? Que no vaya a ser algo maligno, que no vaya a ser algo que pueda empeorar, y nos mandan a un laboratorio donde nos sacan sangre, donde analizan estudios por aquí, radiografías y variedad de estudios clínicos, ¿verdad? Y allí se descarta cualquier enfermedad, cualquier mal físico. La cena del Señor, hermanos, para el cristiano, en una forma figurativa, es como un análisis del alma introspectivo, es decir, ese análisis no nos lo va a hacer el pastor de la iglesia, no lo va a hacer el hermano, el líder, el instructor, no, es un autoanálisis. ¿Sí, hermanos? Autoanálisis, es decir, yo mismo me tengo que analizar. Y es una invitación, dependiendo de mi análisis que yo haga, va a ser una invitación al probable arrepentimiento. ¿Sí? Antes de participar de la cena del Señor, se requiere algo muy importante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Amén. Gloria a Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, aquí estamos observando que se requiere analizarse cada uno de nosotros. Y entonces, en resultado, dice, coma del pan y asimismo beba de la copa, según su resultado personal. Por eso, hermanos, mencionábamos, no nos va a analizar el pastor. Se dice que en una ocasión, en una santa cena celebrada en cierto templo, se reunieron los hermanos a participar, y una hermana diaconisa posteriormente le dijo al pastor que por qué había permitido que un hermano tomara la cena del Señor, porque no está viendo, pastor, que él anda mal, él está mal, ya no le permita tomar la Santa Cena. Pero, hermanos, ningún pastor puede prohibir a nadie tomar la cena del Señor, porque aquí dice la palabra que ya es decisión personal de cada uno de los que vayan a participar. El pastor no le va a decir, a ver, le va a quitar la copa o le va a quitar el pan.
ni le va a decir, usted no puede hacerlo. No. Cada uno es responsable ante Dios si la toma o no la toma. Cada uno. Pero nunca espere que el pastor vaya y le quite a usted el participar de la cena del Señor. Sí, hermanos, por esto es algo muy personal. Ya uno con Dios. Sí, uno con Dios. Y nosotros no tenemos por qué juzgar, aunque sepamos lo que sepamos, aunque veamos lo que veamos, no debemos juzgar, mucho menos condenar a esa persona, a ese hermano, porque ya es cuestión con Dios personalmente. Recordemos, hermanos, en la cena, en la Pascua, ¿cuántos dijimos que había con Jesús participando? 12 apóstoles. Pero había uno que no era digno de participar de esa cena. ¿Quién era? Judas Iscariote, ¿verdad? Y Jesús le prohibió a Judas estar ahí sentado a la mesa, le quitó el pan, le quitó la 13, versículos 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas, que él sabía que no estaba limpio, no es digno de participar en la cena. Pero recalcamos, el Señor nos los deja a nuestro libre albedrío, decisión personal. Cuando Jesús, hermano, redarguyó a Judas Iscariote y le dijo a los demás, uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo se sintieron el resto de los apóstoles? Redarguidos, y hasta dice que se entristecieron y empezaron a autoanalizarse. ¿Seré yo? Le dijeron también al maestro, maestro, ¿seré yo? Y se regresaban a ver, a lo mejor, ¿seré yo? O sea, hasta en ellos hubo duda, que a lo mejor uno, cualquiera, podía entregar, ser traidor, se autoanalizaron. Y Judas, hermanos, cuando el apóstol Pedro le dice a Juan, que estaba recostado al pecho del maestro, y le hizo señas, ¿verdad? Pregúntale quién lo va a entregar. Entonces dice el Señor, da una señal, al que yo le diera el pan mojado en mi plato, ese es, y dice que lo moja, ¿y a quién se lo da? A Judas. ¿Y qué pregunta Judas todavía? Con todo cinismo e hipocresía, ¿seré yo? Cuando él sabía que él era. Es allí donde estaba participando con la vieja levadura, la levadura de la hipocresía, Judas, porque bien que sabía que él era, y se hizo el disimulado, se hizo el santo, el que no tenía nada que ver. Por eso, hermanos, es un análisis cuando se participa de la Santa Cena del Señor. Así que Judas no fue ni redarguido su corazón, mis hermanos, y su consecuencia fue muy grave, hermanos. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 13, versículo 27, en la primera parte del versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Hasta allí, hermanos. Cuando Judas come del pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Diríamos nosotros, se endemonió, fue poseído de Satanás. Por eso, hermanos, es muy delicado participar de la cena del Señor en pecado, en hipocresía. Nos podemos, hermanos, hasta endemoniar. Aquí dice que Satanás entró en Judas. No le fue bendición. Por eso el apóstol San Pablo a los Corintios dice, ¿verdad?, que nos examinemos a nosotros mismos, y porque si no seremos culpados, dice, de la muerte del Señor, juzgados con el mundo también. Hermanos, he aquí lo grave de participar indignamente. Ahora, en el contexto, regresamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, en sus versículos 21 y 22. Gloria a Dios, 1 Corintios 11, pero en sus versículos 21 y 22 habla
el apóstol San Pablo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Hermanos, si su Biblia tiene encabezado, arriba del versículo 17 dice, abusos en la cena del Señor. Hermanos, había una fiesta que era conocida como fiesta del amor, fiesta ágape, que celebraban la iglesia en esos tiempos antes de participar de la cena, de la Santa Cena del Señor. Se reunían, era una fiesta para convivir, para participar en unidad los hermanos, compartiendo los alimentos, sí, pero empezó a haber desórdenes a causa de esta fiesta ágape, esta fiesta del amor, que lo dice aquí el versículo 17, para que entendamos el contexto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya leímos los versículos 21 en adelante, ¿verdad? Por eso, hermanos, dice que algunos hasta se embriagaban y se menospreciaban unos a otros, ¿verdad? Humillaban a los de baja condición, a los que no tenían suficiente. Y por eso en ese contexto así participaban de la Santa Cena, los corintios, habiendo humillado a su hermano, habiendo menospreciado a su hermana, habiendo embriagadose. Dice que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso era no discernir el cuerpo del Señor. Por eso los versículos que ya leímos, dice, tomando la cena indignamente. Porque antes de tomarla, ya, hermanos, habían tenido problemas serios entre ellos, como hermanos en Cristo. ¿Sí? Y por eso ya les explica lo que es tomar la cena indignamente, sin discernir, sin, hermanos, analizar qué estoy haciendo. Por eso, hermanos, en ese contexto es no discernir que somos parte los unos de los otros, que las necesidades de mi hermano son las mías también, que el dolor de mi hermana es el dolor mío, que todos tenemos una misión que cumplir y es reflejar la gloria del Señor. Eso, hermanos, es importante al participar de la cena del Señor. ¿Sí? Ahorita, hermanos, probablemente dirá usted, y vamos a hacerlo, pero hermanos, el Señor conoce los corazones y las situaciones. Ahorita hay hermanos que están pasando situaciones difíciles y no pueden estar, no están los que deberían estar, porque el Señor conoce por qué están pasando. Estaríamos incompletos si participáramos sin ellos, ¿verdad? Así que, hermanos, esto nos puede servir ahorita para analizarnos y para ser una invitación de Dios al arrepentimiento, para que nos preparemos para una próxima ocasión con la ayuda del Señor. Por eso, hermanos, aunque no lo hagamos físicamente de momento, debemos de estar contentos porque estamos recordando esa Pascua que fue sacrificada por cada uno de nosotros, hermanos, el Cordero. Y ya no hay que comer hierbas amargas, ya no es necesario, hermanos, asar carne de cordero, ni nada de ello. No, hermanos, aquí ha cobrado un nuevo significado. Y es, hermanos, que hemos participado de la carne del Señor, de su sangre, y que por ella hemos sido lavados. Amén, aleluya. Como conclusión, amados hermanos, la Santa Cena del Señor es una conmemoración de gozo y de esperanza. Gozo por lo que ya sucedió
que ya no hay nada que hacer, hermanos, para completar la obra de la salvación. Ya está terminada, ya no le falta nada, ya no se le tiene que añadir nada, ni mucho menos quitarle. Ya la obra de salvación está completa, gloria a Dios. Y la Santa Cena del Señor, hermano, nos habla que tenemos el privilegio de poderla tomar en la tierra, así como en intimidad Jesús lo hizo con sus apóstoles, que pudieron compartir el dolor de su maestro, hermanos, pero también como San Juan se recostó en el pecho de Jesús. También este día jueves es conocido como jueves de intimidad. Por lo mismo, hermanos, que el Señor compartió en intimidad con sus apóstoles, y allí Juan, el apóstol amado, pudo tener esa oportunidad de recostarse en su pecho, de oír el latir del corazón de Cristo. Ahora, hermano, usted y yo también lo podemos hacer como San Juan, ¿verdad? En la oración, en la comunión con Él, también lo podemos hacer. Usted, le pregunto, usted que me ve aquí presencialmente, y a nuestros hermanos en la transmisión, ¿usted ya entró al nuevo pacto en su sangre de Cristo? ¿Ya entró usted, hermano, hermana, en ese nuevo pacto instituido por el Señor Jesucristo? Y si no lo ha hecho, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? Muchos dicen, deme tiempo, pero usted sabe que va a tener tiempo de arrepentirse, que no va a llegarle la muerte instantáneamente y que ya no va a poder tener otra oportunidad. Por eso, hermano, hoy es el día de salvación. Usted que se ha postergado, usted que ha dicho, yo tengo todavía muchos años de vida, no lo piense más, entre al nuevo pacto instituido en la sangre de Cristo, y así entrando, bautícese en agua y después participe de la Santa Cena del Señor, porque, hermanos, Él quiere cenar contigo, Él quiere cenar con nosotros. Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una comunión, hermanos. Es como cuando usted invita a alguien a su mesa a comer o a cenar y lo hace partícipe, ¿verdad?, de su familia, de sus alimentos, porque la hora de la comida o de la cena es momento íntimo, familiar. No va el vecino a comer y a cenar con usted, no va el extraño, ¿verdad que no? Es su familia, íntimo, momentos íntimos. Pues, hermanos, ahora la cena del Señor es un momento íntimo que usted y yo tenemos ese privilegio de cenar con Él. Por eso hay que permitirle al Señor que Él descubra el corazón y deje que lo limpie, que limpie la vieja levadura de hipocresía, de maldad, que la quite el Señor, porque Él quiere una nueva masa, dice su palabra. A gloria al Señor, Él quiere una nueva vida. Y tú, hermano, que eres iglesia de Cristo, ¿qué tanto has valorado el sacrificio del Señor en la cruz? Ese Cordero Pascual, ¿qué tanto lo has valorado? Recuerda, hermano, que este sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y mientras tanto, hermanos, sigamos proclamando en cada Santa Cena que Cristo salva, que Cristo también viene pronto. Es decir, Maranata. Cristo viene. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? ¿Que Cristo viene? Amén. ¿Usted quiere participar de la cena del Señor allá cuando bebamos el nuevo vino en el reino de su Padre? Pues entonces debemos de prepararnos aquí en la tierra para participar allá en los cielos. Amén. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Y nos despedimos de nuestros hermanos en transmisión, Iglesia de Cristo allí, que Dios les bendiga y que esta palabra haya edificado sus vidas grandemente. La paz de Dios con ustedes.